Amigas y amigos del Espectador Deportes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ascenso Directo en el aire de la 810 AM, la 92.5 FM y en el canal de streaming. Estamos en vivo para acompañarlos con las principales novedades del fútbol de ascenso hasta las 12 del mediodía. Por supuesto, lo más importante, lo resonante de la jornada de ayer, el empate 0-0 entre Atenas y Deportivo Maldonado en la primera final por el tercer ascenso en el campus municipal de Maldonado. Vamos a estar charlando sobre el particular. Lucas Núñez, el volante de Deportivo Maldonado, y Juan Carlos Carrasco, el entrenador de Atenas, serán las notas centrales de esta emisión. Pero antes también le vamos a dedicar un gran espacio a lo que ha sido el ascenso del Deportivo LSM, que ha culminado su primera temporada en la Divisional D con el ascenso a la primera división amateur, y de eso vamos a estar charlando también porque va a hablar con nosotros Enrique Echeverri. Por supuesto, no podemos obviar lo más importante del día, y me atrevería a decir del año en el fútbol uruguayo, porque hoy es la primera final clásica entre Peñarol y Nacional en el campeón del siglo. Pegadito a nosotros se viene la previa de la previa con la información de los compañeros, pero también vamos a estar charlando sobre lo que puede suceder esta tarde en el Estadio Campeón del Siglo a las 4:30 de la tarde con el relato de Rodrigo Romano, el comentario de Federico Buizán y Diego Muñoz por el Espectador Deportes. Toda la programación tiene que ver con eso. Nosotros les vamos a robar un ratito para charlar del fútbol de ascenso. Facundo Loza, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Ahora, ya desde temprano, para charlar del partido de ayer. ¿Alguien se esperaba otro resultado en la primera final por el ascenso? Yo no sé si otro resultado, yo creo que esperaba un partido... Un poquito más. Y un poquito más divertido. Bueno. Más que divertido, con alguna chance más. Casi que no se atacaron ayer. No fue un buen partido de fútbol, no es el partido que vinimos a ver. Yo le decía ayer a los Nico en el comentario que no era el partido que yo me esperaba. Pero bueno, también es cierto que el tener 90 minutos más les da cierto nivel de conservadurismo a los dos planteles de cualquier detalle te hace irte a la revancha perdiendo. Yo no sé si me esperaba un 0-0 tan cerrado, pero sí entendía que era un partido que los dos entrenadores iban a plantear para jugarlo en 180 y no en 90. Que no se iban a arriesgar obviamente en esta primer final. Y ahora sí, me parece que la del sábado que viene va a jugarse todo por el todo, porque va a estar el ascenso, el que gane se lo lleva. Se lo vamos a preguntar a Juan Carlos Carrasco, al entrenador del Club Atlético Atenas de San Carlos, que va a charlar en un ratito con nosotros. Nicolás Musetti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día para todos. Me sumo a lo que decía Facundo. Es complicado pensar en la antesala del partido un resultado distinto a lo que fue el 0-0 entre Atenas y Deportivo Maldonado. Esperable, sí. Si le abre el micrófono, aburrido, sí. Estaría muy bueno eso también. Bueno. Y por otra parte, lo que tenemos es el campeonato de Deportivo LSM, que era coherente o es coherente con la inversión que hizo a inicio de año, que quizás yo por lo menos de mi parte esperaba una definición una semana más con una final con Rincón, que no pudo ganar y que va a playoff. Va a ir con Real Montevideo, probablemente Gorriones, y lo que es el equipo de Paso de la Arena. Sí, que va a ser su rival además, porque ayer la victoria de Real Montevideo ante Montevideo Boca lo dejó en el tercer lugar de la tabla. Segundo Real Montevideo, tercero Rincón. Ahora vamos a estar charlando de la Divisional D. Cuarto Paso de la Arena, y el quinto lugar se definirá hoy entre los Gorriones y Toledo Queguay. Uno de los dos va a acceder a ese lugar. Entonces, un amigo me decía ayer, vuelven los fantasmas del año pasado, de la eliminación de Rincón ante Paso de la Arena, cuando Rincón había sido campeón y después no puede clasificar en semifinales ante el equipo del Paso. También vamos a estar charlando un ratito largo de la Divisional D, que empieza a tener sus instancias definitivas. También vamos a hablar un rato de la Divisional C, porque este ascenso de Deportivo LSM pone en vilo a muchos de los equipos de la Divisional C, pensando también en la reestructura de las divisionales amateur que está prevista, o que por lo menos está en camino en los escritorios de la AUF, y también vamos a estar charlando un ratito sobre eso. Señor Alejandro Echegoyen, qué placer tenerlo, ¿cómo le va? Muy buenos días para todos. La verdad que ayer me quedé con ganas de algo más del partido. Entiendo, como bien vos decís, qué se esperaba del encuentro. Ahora yo les hago una pregunta y ya la tiro para que lo conversemos también. ¿Ustedes creían que Atenas tal vez era el candidato a abrir el marcador o tener una mínima ventaja a nivel deportivo con respecto a Deportivo Maldonado? ¿O creían que en el playoff, más allá de que Deportivo no fue el equipo que se esperó durante el año, y con Dinoia capaz que cambió incluso de la estrategia, lo hemos comentado anteriormente, creían que se iba a emparejar o pensaban que Atenas podía a nivel deportivo demostrar un poquito más en esta primera llave? Yo no solo creo que se iba a emparejar o que se emparejó, sino que además yo creo que mi favorito, mi candidato para ganar esta serie es Deportivo Maldonado. Por el peso, incluso por encima de, y por plantel, por experiencia jugando instancias definitivas. Ayer hablábamos, incluso hasta por peso ofensivo, ayer hablábamos un poco con los compañeros de cuánto extrañó el equipo a Diego Vera. Otra vez.
Más allá de que no está en su faceta mega goleadora, Vera, es necesario tenerlo en la cancha para Atenas. Ayer casi que jugó sin referencia ofensiva este equipo de Atenas por esta cuestión de que no estaba Vera y estaba solamente Ramiro Quintana. Carrasco intentó con Mariano Aguilera a su lado, pero no le pudo dar el peso ofensivo que el equipo necesitaba. Es que te digo algo de eso, a modo de aporte. El último partido que jugó Vera, si no me equivoco, estuvimos allá en el Capurro, fue con Fénix. Fue uno de los mejores jugadores del encuentro. Y bien decís vos, no por el gol, lo que genera Vera con la experiencia, generando espacios para los compañeros. Él salía mucho afuera del área a jugar a un toque, a habilitar a Quintana sobre todo por afuera y demás. Y lo hacía muy bien. Me acuerdo que cuando salió aquel minuto 70 y pico, era uno de los mejores jugadores y había generado un montón. De hecho, Atenas ganó ese partido. Arrastrar marcas, ¿no? Y lo otro es que Aguilera entraba de recambio en los equipos de Carrasco en Atenas, los partidos que ha entrado, con una frescura distinta, que creo yo que metiéndolo de arranque, perdés un poco esa sorpresa que te da el número 10 de Atenas, que es ese cambio de ritmo, ese 1 contra 1, esa potencia cuando ya tenés minuto 70, jugadores rivales cansados. Realmente Aguilera en ese 1 contra 1 era letal. Ahora, poniéndolo de primera, yo creo que cambia un poco y como decís vos, se extraña la figura de Vera, del Viruta, el no tenerlo en el 11 inicial. Sí, yo creo que además también hay una cuestión que tiene más que ver con cómo explicarlo sin sonar violento, que tiene más que ver con los rivales. No es lo mismo la atención que un rival le va a poner a X futbolista, para no nombrar a nadie de Atenas, que le va a poner a Vera. No es lo mismo. Vos vas a marcar en un córner y no es la misma la marca que le vas a poner a Vera que a Facundo Loza. No. Eso es lógico. Por el peso específico del futbolista y porque además Vera es un futbolista que lo ha demostrado en su trayectoria, pero que lo ha demostrado este año en Atenas. Le ha pasado muchos partidos en Atenas que tiene una pelota y sacás del medio. O sea, en ese sentido, la efectividad de Vera es innegable. Entonces, Deportivo sabe que si juega el partido que viene, que ahora lo vamos a hablar, nosotros ayer lo decíamos en el post partido con los compañeros, Vera tiene que... Yo creo que si está en muleta juega igual el sábado. Conociendo a Vera, va a hacer todo lo necesario para jugar igual. Y de entrada tiene que jugar. Después capaz que en el segundo tiempo, si no está bien físicamente, saldrá. Pero no es lo mismo marcar tener a Suárez con 39 años dentro del área que tener a otro. Y esto lo trayevó al Viruta Vera. Un tipo con la experiencia que tiene, más allá de la edad, de que su ritmo de juego tal vez no es el de los inicios, obviamente. Además ahora, el equipo juega diferente porque juega para él. Sí, Atenas, cuando él está en cancha. Ahora se lo vamos a preguntar a Carrasco y es una buena... está bueno para entender cómo lo piensa el entrenador un equipo con Vera y sin Vera. Pero la verdad, vamos a las estadísticas de Vera. Los últimos 3-4 temporadas que ha jugado en la B, en Defensor jugó en el año del ascenso. En Defensor jugó en Racing, jugó en Colón. En el medio jugó en Danubio en primera, pero jugó en Colón. Este año con Atenas. Y debe tener 60 goles, 50 goles. Es un disparate, es un disparate. Siempre en el top 3 de goleadores. Sí, claro. De hecho, con Racing, con Defensor, es el goleador. Y eso que este año asistió mucho más a Ramiro Quintana que los goles que hizo. Bueno, y además eso, este año tiene, a diferencia de los otros años, un delantero al lado de él que la mete también. Sí. Se ha vestido mucho de asistente Vera, de lanzar, postearse, lanzar a Quintana. De hecho, yo recuerdo todavía la final del competencia con el partido 0-0. Quintana tiene 2 jugadas mano a mano en el Palermo, que son Vera aguanta la pelota en la mitad de la cancha y lo lanza a espalda de los defensores. Eso, si Vera está bien y juega el sábado, lo vamos a ver mucho. Sí, y por otro lado, y para poner algo distinto de esta parte de Deportivo Maldonado, entiendo que capaz es una necesidad deportiva, entiendo que capaz no tenés el jugador para el puesto, lo puedo entender. Ahora, Noble no está para hacer un trabajo mucho más defensivo o mucho más de eje que de ofensivo. Bueno, ayer pasó en el segundo tiempo, Nico lo decía, lo soltó a Noble, con algunos cambios, sobre todo después de la salida de Renato César, lo suelta a Noble y les quita responsabilidad defensiva, lo decía Nico Colombo ayer en el comentario, y ahí empieza a intentar tener más contacto con la pelota. El tema es que Noble es un futbolista que necesita tener contacto con la pelota, porque si no, no participa del juego activamente. Y a veces eso lo lleva a Noble a meterse entre los 2 volantes centrales y tener que ir a buscar la pelota a 60 metros del arco, a 50 metros del arco. Pero también es una característica del jugador. Hay jugadores que se sienten incómodos sin pelota. Sí, y Noble es uno de ellos. Pero te digo una cosa. Primero, estamos hablando del goleador del campeonato, si no me equivoco, sí, ¿verdad? 15 por algo es el goleador del campeonato. Lo otro, Noble es un jugador al estilo de que tiene que jugar libre.
Noble no tiene que tener una posición fija por sus características deportivas. Tiene que jugar libre. Bueno, pero Estar los en equipos de contacto- Inoya son muy aplicados técnicamente. También, tácticamente. también acá me tengo que quedar un poco con lo que mencionaba Nico Colombo ayer, de lo que fue que estuvo rápido en captar eso, que fue la respuesta de Gonzalo Andrade ante la pregunta de Cami Correa. Que Carrasco buscó mucho, y hoy se lo vamos a preguntar, limitar al jugador rival. Ayer Limitar lo la dijo- individualidad. Lo dijo Andrada. ¿Cuál era el plan de partido? Le preguntó Cami en la cancha y Andrada dijo en la transmisión, trabajamos mucho para limitar las individualidades del rival. Y eso se notó. A ver, ayer agarraba la pelota Noble, agarraba la pelota Espíndola y había dos tipos vestidos de blanco alrededor. Claro. La marca es Escalonado. escalonada. Ayer jugaron un gran partido Andrada, jugó un gran partido Chávez, jugó un muy buen partido. Darrocha jugó un gran partido, por eso me sorprendió cuando lo sustituyó. Primer cambio. Sí, me sorprendió, jugó un buen partido Darrocha también. Me sorprendió la sustitución. Entiendo que capaz que también necesitaba otro tipo de característica del jugador, pensando en ese final del partido, No, y piernas frescas. de hecho, el cambio te dirá que tiene un impacto hasta prácticamente inmediato. ¿Por qué? Porque sale Darrocha y en cuestión de 1, 2, 3 minutos, 2 jugadas puntuales, Cal, que pasa a jugar por el sector derecho, pasa a Aguilera por izquierda donde estaba Darrocha, es donde ahí se genera la situación del gol. Sí, y Aguilera hacía amonestar a dos jugadores además, ¿no? Hacía amonestar a Ramírez, Sí. que le tira una pelota larga y Ramírez, y después hace amonestar a Petric. Exactamente. Fueron situaciones que podían haber generado algo de peligro. Yo repito, si bien esperaba un partido conservador, yo pensé que iba a haber algo más de juego de estos equipos. Pero también es una realidad. Ayer decíamos, ¿a quién le favorece más el 0-0? ¿Quién se va más contento? ¿Quién se va más conforme? Y los dos. Ninguno Y en perdió. este caso sí. Porque, por ejemplo, este lo caso, traspolábamos al clásico, la final del uruguayo de primera. Acá hay una diferencia sustancial, que es que en los clásicos de primera, de finales del uruguayo, se juegan en la cancha de cada uno, con el público de cada uno. Acá no tenés eso, se juega en la misma cancha y con público de los dos. Es decir, Claro. el marco es el mismo, exactamente el mismo. No hay ventaja deportiva, porque si hubiese ventaja deportiva estaríamos hablando que es un gran resultado para Atenas. Como si pasó en semifinales. ¿No? Sí. Así como dijimos que era un buen resultado para Atenas y para Colón, los empates cuando les tocó definir de local. Después Deportivo clasificó, porque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Si hubiese ventaja deportiva estaríamos hablando de un buen resultado para Atenas. Yo creo que los dos entrenadores están conformes, no contentos. Ahora, después seguramente en el transcurso del programa y luego antes de la entrevista de Carrasco y más, podemos desarrollar más. Vamos a tener una final de vuelta. Nada que ver a la primera, ¿no? Sí, sin dudas. Lo decía Facu recién. Una cosa es los primeros 90 minutos, ahora los restantes 90 te jugás el todo, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta un detalle que para mí va a ser importante para los entrenadores, y repito, se lo vamos a preguntar también a Carrasco, aprovechando que lo tenemos hoy, que la final de vuelta puede tener 120 minutos. Porque si terminan empatados van a la larga antes de los penales. Y eso, ¿Por qué harán eso del alargue? y bueno, Yo no- realmente- Lindo. No, para mí conspira No lo contra el comparto. juego la larga. no lo comparto. Sí. Para mí, ¿sabés dónde se ve claramente lo de alargue? Que es una locura, y lo ve masivamente el mundo en el Mundial. El Mundial con alargue, era una locura. Los jugadores se arrastraban, no disfrutás esos 30 minutos porque realmente hay cansancio, hay lesiones. Hay tensión. Llegan muertos. Bueno, pero es según el partido. Pero qué yo- lindo que fue Italia-Alemania en 2006. Sí. La final del Mundial Argentina-Francia fue el mejor partido que yo vi en mis 20 años y se jugó con alargue y penales. Está bien. Bueno, Pero se está. juega, a lo que voy es que es según Primero cómo- que es una cómo final estén del los mundo. jugadores del Segundo año. que era un Yo- 4-4. yo lo que o sea. Y bueno, ¿y a vos te parece que para Deportivo y Atenas no es la final del mundo? Sí, ¿Jugás pero en yo, ascenso? yo la alargue no lo comparto. Hay A que- nivel hay- general, hay no, que- no estoy hay que hablando ver de cómo este llegan partido. los Para mí es futbolistas. distinto en el fútbol de selecciones, que se juegan muy pocos partidos en mucho tiempo, pero los futbolistas están preparados físicamente para esa competición, que en el fútbol de clubes, que están con el día a día de trabajo, es más difícil. En el fútbol de clubes, una competición doméstica, no tendría que haber alargue. Lo vimos en Peñarol-Liverpool, el alargue termina No. fundiendo a los futbolistas, no aporta nada de los futbolísticos generalmente. Bueno, el otro día justo Peñarol lo termina ganando en el alargue, vimos 3 goles en el alargue, pero es muy difícil que suceda algo futbolístico en el alargue. Eso es según cómo sea el partido. Obviamente, si vos tenés un 0-0 grande como una casa, como es el de ayer, van a llegar ambos jugadores, ambos equipos, muertos al alargue. En la semifinal de Peñarol contra Liverpool, era obvio que el alargue se iba a dar así, que Peñarol iba a meterlo contra un arco a Si Liverpool. y terminan Liverpool ya 3-3 estaba también muerto. van a terminar muertos, ¿eh? No también sé, llegan muertos, no, sí, no sí. sé. Es otro, Es otra es cosa, otro lo Iván. anímico. Pero Bueno, llegan muy cansados Y físicamente. lo anímico también te ayuda en lo Bueno, físico. por supuesto. Yo a lo que voy es una cosa que a mí me parece que también es una realidad que al neutral le gustaría ir a penales derecho. ¿Por qué? Y porque los penales licúan las diferencias. Si vos jugás un equipo muy importante,
con uno menos importante. Justo esta es una serie muy pareja, donde no hay un favorito, pero vos jugás, no sé, lo vemos en las copas nacionales, en la Copa Argentina, en Copa Uruguay se ha visto mucho de partidos de equipos de primera contra equipos del interior que van a penales y quedan eliminados, porque los penales terminan licuando la diferencia. Es que yo te digo algo. No es una lotería los penales, yo no comparto que es una lotería, cada vez se trabajan más los ejecutantes y los arqueros, pero sí empareja esa diferencia. A mí me gustaría preguntarle a quien en su momento inventó el alargue, porque me parece lo más justo, que si vos querés, entiendo la visión de Facu de que capaz que darle un poco más de minutos al encuentro te da algo mucho más parejo que unos penales, que sabemos lo que es la lotería de los penales. No Ahora, comparto. en vez de 30 minutos, ¿por qué no jugamos 10 minutos de alargue? Bueno, pero eso es otra cosa. Nosotros Se acorte. pero eso es otra regla. Nosotros ahora tenemos 30. No, bueno, Tenemos hablando, 15 y 15, hablando ahora, van a tener que preparar, como decís vos, un partido. El tema también que... No es descabellado que sea un partido La- de 120 minutos, porque son dos equipos muy parejos que pueden volver a empatar Y tranquilamente. te digo algo, si no lo preparan, cambia. Porque vos en 120 minutos, si vos te guardás algún cambio, si vos te guardás dos variantes sabiendo que en un minuto 70 va 0-0, esa Bueno, de toma de decisiones es Se agrega clave. una sexta variante Sí. para la larga. Hay que Sí. tenerlo en cuenta también, ¿no? Es clave esa decisión. La ausencia de alargue creo que lo que hace también un poco es achicar un poco la brecha y bajar un poco la vara a nivel deportividad del que pase. ¿Por qué? Por el tema de los penales sobre todo, que por una cuestión estadística es más probable que gane uno u otro, y en cancha verdaderamente lo que prevalece o lo que reina un poco es el juego. Yendo al caso puntual de acá, por ejemplo, y acá tenemos dos puntos distintos para comparar, porque por ejemplo estamos hablando de que puede haber un alargue en Atenas y Deportivo Maldonado, y que quizás más allá de fines prácticos no va a cambiar mucho. Sin embargo, en el clásico de primera división, Nacional va a tener 30 minutos más en caso de alargue con su gente en su cancha, que a la larga puede ser un plus para con el equipo rival. Sí, claro. Pero llevándolo al partido, a nuestro partido, digamos, al partido de segunda división de la final, lo que hace también es fortalecer las diferencias. Si hay un equipo que está mucho mejor de lo futbolístico y por esas cosas del fútbol no pudo abrir la cuenta y el partido está 0-0, y esos 30 minutos le dan otra chance para seguir siendo mejor desde lo futbolístico. Bueno, pero eso es como todo. No, pero lo digo, incluso vos- es un punto a favor de la larga, Sí, como le digo. vos en el minuto 70 también llegás con, tenés la chance de meter un gol, lo metés a tu rival contra el arco y tenés hasta los 90 para. Está para bien, cerrarlo, es pero lo que mismo. quiero decir es que vos termina el partido y vos sabés que sos mejor, y el alargue es una muy buena oportunidad Igual, para por eso. seguir haciendo prevalecer esa fortaleza deportiva que vos traes. Tenemos que estar prontos todos para un alargue, para que tenga 120, e incluso estar pronto para los penales. Como neutral sería un lindo espectáculo ver el partido definido en penales, pero pase lo que pase, va a ser un muy buen partido, va a ser un muy buen espectáculo verlo definido en el campo de Maldonado. Ayer había más de 6.000 personas en el campo, me dijeron, nosotros dijimos 5.000 y pico Sí. durante la transmisión. Camila entregó el primer dato de más de 4.000 entradas vendidas. Ayer en la noche me decía algún amigo que solo en la tribuna de Deportivo Maldonado se vendieron 4.500 entradas y unas 2.000 en la tribuna de enfrente. Estaba lleno, el departamento se partió en dos. Salieron muchos ómnibus de San Carlos, que no es tan lejos dentro del departamento, pero que es un viaje que hay que hacer, de todas formas. Sí, 30, 40 minutos, ¿no? Sí, ¿no? Media horita Media horita de San tenés. Carlos hasta Maldonado. Y bueno, nada, es una realidad que este equipo de estos equipos de Deportivo Maldonado y Atenas, que durante el año fueron acompañados por su público, pero no tanto, están ante una oportunidad también de mostrar un gran espectáculo del departamento de Maldonado. Además, un sábado de verano en Maldonado. La verdad que va a ser un gran espectáculo el que vamos a ver el sábado que viene. Tendremos el honor de estar en el campus de Maldonado con el equipo de Ascenso Directo para transmitir. Va a partir la expedición muy temprano el sábado para disfrutar el día en Maldonado. Hay gente que levanta los brazos del otro lado del vidrio, no sé por qué, si es que ya se subieron a la facuneta o qué, pero Facuneta. claro, Bien. va a la facuneta. Me entero en vivo. No sea ordinario porque ya estaba hablado además. Es un atrevido. No, pero va a estar todo el equipo trabajando, eso primero y principal, con algunos compañeros en Montevideo, con la mayoría del equipo en Maldonado, esperando este duelo que además nos va a otorgar el tercer ascenso. Yo lo que voy a decir, y espero que se entienda, es, sea cual sea de estos dos el tercer ascenso, lo tiene merecido. Porque hemos visto otro playoff que llega un equipo... Voy a ser muy sincero, y yo sé que hay gente que se va a enojar conmigo. El Rampla que asciende en 2024 no se lo merecía. En 2023.
que es el principio de 2024, en realidad en enero de 2024, no se lo merecía. Había entrado por la ventana a los playoffs, no era un equipo que había hecho una campaña de ascenso, que había estado tanto tiempo peleando por el ascenso, sin embargo, se mete por la ventana a los playoffs, gana bien sus series de playoffs y se mete sexto, y a uno le gusta que esté un equipo como Rampla en primera, por la gente, por la historia, pero futbolísticamente no se lo merecía. La realidad es que estos dos equipos han hecho méritos durante el año para llegar a la ubicación al momento en el que están hoy. Sí, yo lo veo, perdónale, lo dije ayer en la previa, que para este partido, para mí, obviamente, la tabla lo marcaba, llegaba un poquito mejor a Atenas, e incluso esperaba que el conjunto de Carrasco sea el que proponga en el partido frente a Deportivo Maldonado en la primer final, pero bueno, terminó como terminó, 0-0, un partido chato, con pocas chances de gol, te diría casi que ninguna, pero yo siento que si tengo que elegir un favorito, le doy un puntito más a Atenas. Creo que llega mejor y creo que si vamos en ese tema de merecimiento, se lo merece más el conjunto de San Carlos. Eso mismo iba a decir, que me parece que a nivel deportivo, Atenas pudo haber tenido una campaña mejor, incluso pudo haber ascendido directamente, pero me parece que a nivel deportivo merece más Atenas. Para mí hay que dividir el campeonato como en algunas... En partes. Dentro de lo que fue un campeonato muy parejo, Atenas arrancó bien, sorprendiendo que se metiera en la final de competencia. Es una realidad. No lo esperábamos a Atenas en ese grupo siendo finalista de competencia. Con Castro, para mí, tiene un momento a mitad del campeonato donde baja mucho su nivel con Edgar Martínez, un equipo que pierde varios partidos seguidos, que le costaba. Eso les pasó a todos en el campeonato, es una realidad. Pero siento que arrancó muy bien. En el medio se pinchó y después volvió a levantar y llegó a la última fecha con chance de ascenso directo. Es que Deportivo Maldonado fue más regular. No, Deportivo Maldonado es al revés. Deportivo Maldonado arrancó más o menos, sí. Empata con La Luz, me acuerdo, de la última fecha del competencia y queda sin chance de jugar la final y le cuesta el arranque las primeras fechas de la fase regular. Empieza a mejorar. El equipo en un momento está tercero, clavado en el tercer lugar y después vuelve a empeorar. Es decir, como que mejoró, llegó a un punto en la mitad del campeonato de muy buen rendimiento y bajó hasta que se va Piñeiro. Eso termina generando la salida de Piñeiro. A mí un dirigente de Deportivo Maldonado me decía la otra vez, nos empezó a entrar el miedo de qué pasaba si seguíamos igual. Un equipo que había perdido 5 partidos en el campo de Maldonado. Claro. Entonces, que estaba sexto, que estaba dentro de zona de playoff y que jugaba bien, pero si seguía perdiendo partidos iba a quedar afuera de los playoffs. Y ahora, como siempre, si la pelotita pega en el palo y entra, los dirigentes deportivos son unos cracks, lo echaron a tiempo, trajeron ahí, no había. Si pegan el palo y sale, tenía que haber seguido Piñeiro. El resultado va a teñir la opinión. Hoy por hoy ha sido una buena decisión. Ha sido una buena decisión. Más allá de Piñeiro, la llegada de Dinoia le ha dado a este equipo un resurgir anímico y un resurgir futbolístico. Te puede gustar más o menos la idea de Dinoia, pero futbolísticamente ahora, no se puede discutir los resultados que ha sacado. Ahora, qué posición incómoda estar en la situación de los dos equipos. Lo decíamos la otra vuelta con Colón, con el tema hablando de Colón, de Santín. Es incómoda esta situación para los equipos, porque si Deportivo Maldonado sube, es un logro tremendo. O sea, te salió redondita la jugada, como decís vos. Si Deportivo Maldonado queda en el camino, es un viandazo de haber quedado en la puerta del playoff por el tercer ascenso y no consumarlo. Y de parte de Atenas lo mismo, si bien tuvo una temporada capaz distinta de Deportivo Maldonado, y viene la pregunta, para ustedes, ¿a quién le pesa más estos siguientes 90 minutos? Para mí a Deportivo. ¿A Deportivo Maldonado o a Atenas? Porque Atenas sería, dentro de todo, bueno, la chapa sería para Atenas. Para mí a Deportivo porque cuando baja Deportivo se queda Piñeiro y el mensaje es, vamos a armar el plantel para volver a primera. Vamos a armar el plantel. El objetivo desde el día 1 de Deportivo fue volver a primera división. El objetivo para Atenas era otro. Atenas arrancó muy comprometido en el descenso por la temporada que había hecho el año pasado y tenía que empezar a levantar. Y fue levantando y le fue yendo tan bien que el equipo termina jugando la final de competencia y llegando con chances de playoff. Pero no nos olvidemos que Atenas tuvo 3 técnicos en el año. El análisis es ese. El objetivo de uno era ascender, el del otro era no descender. Eso es una realidad. No, y mismo también, si uno... A ver, es verdad que no hay que regirse 100% por los nombres, por lo que uno conoce, por lo que va viendo. Pero en realidad, si uno ve los planteles Deportivo y de Atenas, sobre todo cuando arranca el año... Deportivo Maldonado ya tenía un plantel con hombres que jugaron en primera división el año pasado. Sí, una base más sólida. Una base más más fuerte, pero más reconocida. Tiene lo que hemos hablado acá, que yo siempre le robo la frase a Alejandro Capucho, que una vez se la escuché y me gustó mucho, que son jóvenes con experiencia. Hoy Elías de León, lo hablábamos el otro día, hoy Elías de León es un tipo joven con
40 partidos en la primera de Deportivo Maldonado. Y no tiene, Lucas más, Núñez y no tiene tiene- más porque se lesionó. Lucas Núñez, ¿qué tiene? ¿Cuántos partidos tiene en la primera de No, Deportivo más de Maldonado? 100. 60, 100 No, partidos más de 100. en la primera de Deportivo Maldonado. Y es un tipo joven, surgido en el club. Claro. Esos jugadores con la jerarquía de Tealde, de Ángel Rodríguez, de Petric, de Menose, de Noble, de Cartagena, de Bueno, Renato César. Cartagena es otro joven con muchos Cartagena, partidos. joven con experiencia, jugando en equipos con otros objetivos también. Vos mirás el banco de Deportivo Maldonado y no es un banco repleto de Toledo. gente joven. Toledo, que no está y que increíblemente se va a perder las 2 finales por la expulsión con Colón. Qué garrón ese, Fa. Fue un error. Debe estar, ¿sabés cómo Fue un debe estar, error de no? Toledo. A mí me dijeron de Deportivo que van a pedir la habilitación. Toledo ya fue expulsado este año, por lo cual tiene antecedentes este año. El tema es que en Deportivo confían que como está fuera de los 180 días que estipula el reglamento, le puedan dar la habilitación. Difícil, pero sería una Con las cartas pieza vistas, importante, ¿no? si llegan a dar vuelta esa sanción ahora, te quiero ver. Sería una pieza importante, ¿no? La de Toledo para... Es el primer cambio siempre en todos los partidos. Sí, Siempre. incluso yo no sé si ayer no hubiera sido titular. No sé si titular, pero que es el primer cambio Pero siempre. ayer lo Renato es. César no estaba bien, sale en el entretiempo por la pubalgia, no estaba bien físicamente Renato César. Lo dijo Camila en un momento, ya está calentando a Verastegui en el primer tiempo. Yo no sé si con Renato César al 60% como estaba ayer no jugaba Toledo de titular y se guardaba a Renato César para los últimos 30. Bueno, El tema que vos mirabas el banco y no tenía delanteros Y deportivos. jugaba de León solo. arriba. Cuando se siente Lucas, Sí, con Toledo. cuando se siente Lucas Núñez es que manda a calentar a 2 hombres, una por Lucas Núñez, pero la otra era por Renato César. Enseguida que entra a atender a Lucas Núñez, va Renato César a hacerse masajear la zona. Es lo que hablamos ayer, la pubalgia es una enfermedad muy traicionera, una lesión muy traicionera, que además de ser crónica y que le cuesta mucho al futbolista recuperarse, genera muchos dolores a la hora de moverse. No le permite la movilidad sencilla al deportista. Sin duda. Y en un partido de este tipo tenés que estar al 100%. Como te digo una cosa, te digo la otra. Si el Viruta Vera está 70%, va a ir de arranque el sábado. No se va a perder el último partido por el ascenso, no se lo va a perder. No hay chance que no esté en el banco el sábado que viene. No, en el No hay banco chance. seguro. En el No hay banco chance. seguro. Yo voy a poner una ficha porque para mí juega de Te titular. digo algo, si el Viruta Vera está, como dice Iván, no va al banco. No, juega. No va al banco. No puedes ponerlo en el banco porque para mí te aporta más del vamos. Claro, y aunque claro. lo tengas que sacar en el Es eso. tiempo, a que después. Es eso, es. Es un jugador que Lo tenés que pones, darle que ahí te va. genere 2 chances No. en los primeros 45 y capaz que ganás el partido 1-0 y lo pelás. Con el partido calentito lo pones a jugar y es distinto. Para mí no te va a dar el mismo resultado. No, aparte Ojo, no- pensando en que puede ser un partido de 120, A si la se larga. lo guarda para el entretiempo y lo pone los 45 y los 30 a la larga, vos tenés un jugador que no está para jugar 120. 90 o 120 en el momento más caliente y más picante del partido. Yo no lo veo al Viruta Vera sentado en el banco suplente, tranquilito, sentadito en el chaleco, no lo veo. Pasa que no, No es lo un veo. Si jugador- está bien, va a jugar. No es un jugador tampoco que venga diferencial del banco. Por ejemplo, Toledo en Deportivo Maldonado. Sí, un jugador revulsivo. desnivelante, Claro. revulsivo, rápido, que te encare. El Viruta Vera es un 9 de área que tiene que estar ya desde el arranque cansando a los defensas rivales. Tengo que hacer la pausa porque viene tras la misma Enrique Echeverri, uno de los referentes del Deportivo LSM, para hablar del título en esta Divisional D del equipo de Suárez y Messi, que ha revolucionado la Divisional y que, sin ser un lecho de rosa, como fue dicho en estos micrófonos, termina ascendiendo a la primera división amateur y jugará en la C la próxima temporada. Pausa y ya sigue Ascenso Directo en el Espectador Deportes. 10 horas 37 minutos en toda la República. Seguimos haciendo Ascenso Directo por el Espectador Deportes hasta las 12 del mediodía, cuando vendrá la previa de la previa con Mauri Benítez, con Alejandro Larison Soli y con Yuri Yakimsuk. Ahora sí, con mi amigo Yuri para lo que será esta previa de la previa, el programa especial, junto a la información además de Diego Domínguez y de Enrique Arrillaga, para desembocar primero en la previa con la conducción de Sebastián Giovanelli, Jorge Seré y Diego Sonsol, y después, por supuesto, en el relato de Rodrigo Romano, el comentario de Federico Huizán y Diego Muñoz para el partido que va a enfrentar a Peñarol y Nacional desde las 4:30 de la tarde en el Estadio Campeón del Siglo. Decíamos que una de las noticias principales del fútbol de ascenso en este fin de semana se dio en la Divisional D con el ascenso del Deportivo LSM, que ganó su partido de ayer ante el IFA, no sin antes sufrir un ratito ante el equipo fernandino, que ha sido un dignísimo rival para todos los equipos de esta temporada, pero esa victoria le dio al LSM su ascenso, el histórico título, el primero en la trayectoria de este equipo en el fútbol de AUF, y además, por supuesto, el ascenso a la primera división amateur en la próxima temporada. Y para hablar de ello está con nosotros Quique Echeverri, uno de los referentes de este equipo. ¿Cómo andás, Quique? Bienvenido a Ascenso Directo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, todo bien, por suerte.
Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Qué tan largo fue el festejo ayer? ¿Cómo estás? Imagino que de ánimo y anímicamente repleto después de haber conseguido el objetivo. No, tuvimos ahí una comida con el grupo, enseguida al mediodía, para compartir un rato juntos, porque algunos mismos no viven acá en Montevideo. Rodri, por ejemplo, viene de Florida, César está en Santa Lucía, entonces decidimos compartir un momento ahí, y después, bueno, nos juntamos en grupitos para poder festejar también, y bueno, después tendremos alguna comida más general con toda la banda. ¿Fue un festejo o fue un desahogo, la verdad? Fue un festejo, me parece, porque se trabajó mucho. Fueron meses que bueno, el club arrancó de cero. Es la realidad, viste que otro club ya más o menos tiene sus jugadores, y eso, por más que sea la de ella, no sé, aunque esté jugando jugadores en la C, saben que van a volver, pero nosotros fue un comienzo. El cuerpo técnico hizo un trabajo bastante duro para conseguir los jugadores y que vayan los jugadores que ellos querían. Y en ese sentido, si bien ahora ya ha pasado todo el campeonato, contame cómo fue la charla, cuando te llamaron, cuando te dijeron, mira, tenemos este proyecto para presentarte, y qué tanto de lo que te prometieron, entre comillas, se dio después en la realidad. Mira, yo estaba en un equipo de la C, y bueno, la verdad que las condiciones que estaban, que me habían prometido no fueron las que se fueron llevando a cabo durante los meses que estuve ahí. Y bueno, tuve el llamado de la Hormiga, que yo fui compañero de él en Boston River. Y bueno, ya sabiendo los nombres que había de las personas que estaban al frente del club, sabíamos que yo por lo menos sabía que iba a ser algo serio, que se iba a cumplir. Poco o mucho de lo que vayan a dar o las cosas que te prometían se iban a dar, y la verdad que fue todo tal cual lo comentaron. En un principio, como te comenté también, fue un trabajo duro porque éramos 3-4 compañeros que arrancamos entrenando, y después llegó gente a probarse, iban trayendo jugadores que ellos ya conocían, pero la verdad que se cumplió con todo, y bueno, por suerte tuvo este final feliz. ¿Cómo hacen ustedes porque ayer hablábamos, por ejemplo, con Rafa Cánovas en la previa de la final entre Deportivo y Atenas, hablábamos un rato con él y decía, bueno, había que abstraerse de todo. Nosotros teníamos que salir a jugar los partidos sin pensar que estaba el watch party con Ibai y no sé quién mirando de tal lado del mundo y tal otro, y que Suárez no sé cuánto y que Messi... ¿Cómo lo lograban ustedes? Vos sos un tipo con mucha experiencia, pero imagino que hay muchos jóvenes que, no solo a Suárez y a Messi, sino que un montón de la gente que ha podido ver los partidos de ustedes, Ibai, Davos Eneis, distintos influencers, también son referentes y son personas importantes para ellos. ¿Cómo hicieron ustedes para abstraerse de todo eso y jugar un campeonato como el que tenían que jugar? Sí, la verdad que no es fácil, la verdad que no fue fácil, porque para todo, por más experiencia que tengas, un poco te saca el tema de la exposición que tiene el club, ¿no? Vamos a lo que es redes sociales y es el tercer equipo que tiene más seguidores, es la realidad. Claro. Y eso también, no sé si afecta, pero te distrae un poco, es la realidad. Es difícil no hacerlo con la exposición que tenés, y más para el futbolista uruguayo, que me parece que si no estás en Nacional Peñarol, los otros equipos no tienen la exposición que tiene este equipo. En la realidad, por más que esté la D, lo que sea, sos el equipo de Suárez y de Messi, que la verdad que tiene una repercusión terrible. Nosotros la verdad nos concentramos más bien partido a partido. En la semana se hablaba mucho, que estemos concentrados, que estemos pendientes de partido a partido, y que por ser el equipo D no íbamos a lograr nada si no hacíamos las cosas bien y lo que teníamos que hacer los fines de semana. La verdad que el equipo, aunque sea tan joven, la mayoría muy joven, se enfocó mucho en lograr el objetivo, y eso me parece que fue fundamental. Y también el cuerpo técnico, que nos hacía hincapié toda la semana, muy repetitivo, pero bueno, si no para mí no habría manera de lograr esa
concentración. Nosotros lo hemos dicho desde que empezó el campeonato, no solo con la B, que nos pasó también, pero a los que cubrimos la D hace muchos años, nos pasó que nos encontramos con un campeonato impresionante, de mucha paridad, que se fue demostrando en varios partidos. Y una cosa que nosotros decíamos a principio de año que se termina dando es que no sabemos qué va a pasar con Deportivo LSM, pero que el que crea que LSM está de vacaciones en la D, por más cuadro que tenga, por más marketing y todo, está equivocado. Será una divisional complicada para este equipo. Y ustedes en momentos también la vieron complicada. ¿Con qué divisional te encontraste? ¿Qué viste vos de esta divisional, de los rivales, de los futbolistas? No, mirá, la verdad que una divisional competitiva, que muchos equipos se armaron muy bien, algunos tenían muchos extranjeros, que la verdad que para la categoría no podía creer que tendrían 4 o 5 extranjeros, que eso la verdad que te mueve un poquito, y me parece que también el club, o sea, el SM movió mucho. También el tema de las contrataciones que hicieron los equipos los potenció que esté el club, me parece. Claro. Porque también hasta temas de salarios que conversaba con amigos que están en otros clubes de la divisional, a veces ellos estaban mejor en el tema de pagos, o sea, no en el tema de pagos de fecha, ¿no? De pagos de fecha, la verdad que nosotros, pero ellos tenían, parece que no sé, el equipo de Xavi Messi va a tirar la casa por la ventana, y no fue así. Que para mí también eso fue importante porque no se perdió el foco de querer conseguir algo para seguir potenciando lo que es la divisional, ¿no? Porque si se meten unos salarios por allá por el cielo, la verdad que porque se pierde un poquito el foco. Pero otros equipos la verdad que se pusieron en el tema de salario por un tema de la competitividad que iba a hacer que tenga el equipo de LSM. Enrique, esto que te iba a consultar va un poco de la mano con lo que te preguntó recién Iván. ¿Cómo recordás ese primer partido en el Parque Palermo frente a Academia que terminaron ganando 2-0? ¿Y cómo fue cambiando la cabeza tanto tuya como de todos tus compañeros, el cuerpo técnico y todo lo que era el club, con el trajinar de los partidos mientras iban pasando? También la derrota de Rincón 3-0 de local en el medio, sabiendo que los partidos que se le venían por delante no eran fáciles. ¿Cómo fue cambiando el equipo mientras iban conociendo la divisional? Mira, yo la verdad que fue algo que conversamos mucho, y cada vez que por ejemplo el partido de Rincón, lo hablamos mucho después de ese post partido, nunca para nosotros resaltamos eso, que no nos sentimos nunca superados por el rival, la realidad. Por más el 3-0 que fue contra Rincón, que decir fue un resultado abultado, lo que sea, siempre fuimos conscientes que yo, por ejemplo, en el partido Rincón, le dije a los chicos y eso, que para mí fueron, sí, nos ganaron, pero fueron errores nuestros, fue la realidad. Creo que no en el campeonato no nos sentimos superados futbolísticamente por ningún equipo. Sí, fue muy parejo, pero no fue una superación futbolística. Pero bueno, la verdad que se dio bastante pelea, mantuvimos la calma, que me parece que eso fue algo que nos sirvió mucho. En un principio, por el tema de exposición, como te comentaba, capaz que un poco de nerviosismo había en muchos, y lo supimos llevar a sacar adelante con todo el grupo, y me parece que el charlar muchas cosas con el grupo y las charlas que había constantemente con el cuerpo técnico fueron fundamental para mantener un equilibrio. Ayer el partido contra el IFA fue tal vez el más complicado por lo que se jugaba el equipo, por la sorpresa que fue justamente el conjunto de Maldonado, ¿o qué otro fue complicado? Me parece que todos los partidos tuvieron complejidad. Rivales que decías que son más accesibles, no te podías descansar. El partido de Gorriones, para mí la fecha pasada también, que ya viste en la recta final, ya, o sea, si
nosotros perdíamos y ellos sumaban, ya para la última fecha quedaba dependiendo de ellos, de Rincón. Pero ayer me parece que ellos, el primer tiempo fue un muy buen primer tiempo de ellos, y fue creo que el partido que yo lo vi más complicado en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo me parece que salimos a pasarlo por arriba, como se dice, y me parece que bueno, esos minutos, los primeros minutos marcaron lo que fue el final del partido, que fuimos superiores. ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes ese ratito en el que iba ganando Lifa, iba empatando Rincón? Parecía que se perdía la chance. Además se da, yo personalmente estaba relatando el partido de Rincón, pero estábamos pispeando un poco con los compañeros. Facu sí estaba en el complejo LS y estaba cubriendo ese juego, pero estábamos pispeando, se da la jugada del gol no cobraba Pastorini, que me pareció, yo la vi por la tele y me pareció increíble, una verdad que pica, no sé, 1 metro adentro, pero además eso con el partido 1-0 que podía ser muy frustrante, ¿no? Para el futbolista, decir, vos, no puede ser que ni esta no salga. ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes en ese momento? ¿Cómo logran mantener la tranquilidad? Y como te comentaba, fue un trabajo largo de mantener la calma. En el entretiempo se pidió eso, que se mantuviese la calma, que sigamos jugando, que sigamos intentando, que la chance la íbamos a tener. Pero bueno, sí, la verdad que el gol tempranero de ellos un poco desajustó todo lo que se venía trabajando, pero como te comentaba, la calma que tuvimos para seguir jugando, intentando, después bueno, como decís, esa pelota de Rodri que no se cobra, fue mantener la calma, seguir positivos y seguir queriendo lograr los objetivos. Tampoco se comentaba mucho para dentro de la cancha el tema de que bueno, si cómo iba el otro partido. Ya se empezó a hablar un poquito más después del 2-1, a ver cómo iba, pero de momento no se hablaba nada. Enrique, vos lo mencionabas al inicio de esta nota, el tema de todo lo que generó el tema Suárez-Messi, bueno, todo el Watch Party, todo ese mundo que obviamente en la divisional D pegó increíble, ni que hablar en Uruguay. Sé que a nivel público hubo LSM mostró alguna interacción de parte de Suárez y eso, pero quería preguntarte si en la interna, a nivel íntimo, hubo alguna charla con Messi o Suárez dándole consejo a nivel deportivo o algo del grupo, quitándoles tal vez un poco de presión por lo que era llevar la camiseta justamente el equipo de ellos dos. ¿Hubo alguna interacción de parte de ellos, algún consejo en general, alguna charla íntima que al grupo le sumó? Mira, nosotros tuvimos dos o 3 videollamadas con ellos. Siempre nos transmitieron que bueno, ellos confiaban en nosotros, nos veían trabajando, ellos seguían mucho lo que veníamos haciendo, entrenamientos, bueno, los partidos amistosos, ellos lo veían desde allá, los preparativos, y nos transmitieron siempre confianza, más que lo deportivo, siempre nos transmitieron confianza. Después, bueno, cuando vino Suárez, tuvo alguna charla, y aparte lo bueno que también descontracturó un poco el tema ese, que no era que te hablaba solo de lo deportivo. Suárez vino, hablaba de temas personales con la mayoría, que se iba acercando y charlando con él. No era solo lo deportivo, viste, que eso me parece también fundamental, y habla muy bien de ellos como personas, y por eso todo el plantel, la verdad que estaba recontra agradecido por ellos haber confiado. Pero más bien, como te digo, en lo deportivo ellos no se metían tanto, pero la verdad que en lo grupal siempre nos dieron un respaldo, tranquilidad para que trabajemos y confianza para lo que era el campeonato. ¿Les prometieron alguna cosa si lograban consumar el ascenso? ¿Se pagaron el asado por lo menos? Sí, el asado estuvo un par de veces pago por ellos, 4 o 5 veces pagaron el asado, la verdad. Bueno, vamos a ganarle el viaje a Miami ahora. Pero que lo lleven a Miami. Pará. Ya lo pidieron. Suárez estuvo Nacional y le dio un celular a cada uno. No sea malo. Que lo lleve a Miami. Dale. Ningún jugador nacional pensaba un iPhone. Ninguno. No jodan. Sí, no sé, vamos a ver cómo se presenta. Ahora tenemos 2 días libres, lunes y martes libres. Después vamos a entrenar un par de días más, y me imagino que habrá una instancia, porque
bueno, Suárez siempre viene para Uruguay a fin de año y me imagino que ahí vamos a tener una instancia con él, por algo más o menos que se comentó. Tendremos una instancia ahí para compartir, para darle un cierre a este año, que la verdad que por más que hayan sido 14 partidos o 13 partidos, fue una etapa muy linda, de cosas que muchos ni se imaginaban, de tener una charla con Suárez, con Messi, de la exposición que te da el club, la vidriera para muchos, que ojalá si no siguen en el club que puedan mejorar, que fue algo que de las primeras charlas que dije, que yo quería que cada uno tenga lo mejor en un futuro y bueno, por eso teníamos que entregarnos al 100% por el club y estar concentrado en esto, que sería lo que le daría un saltito a muchos, y si no, seguir progresando dentro del club. Pero además que hay que quedar en la historia del club. Uno no sabe a dónde va a llegar el Deportivo LSM, pero el proyecto es importante y uno lo imagina compitiendo por cosas importantes en el corto plazo. Entonces, el día de mañana, cuando este equipo, no sé, compita por un campeonato uruguayo en primera, quizás estoy hablando dentro de 5, 10 años, 20 años, no importa, el primer título lo lograron ustedes. Y eso es muy importante para el club y para ustedes como plantel. Sí, eso ni que hablar, que bueno, que sabíamos que íbamos a escribir la primera página del club. Siempre nuestro objetivo fue ascender. Obviamente que si después el tema del campeonato ya venía de la mano, en el tema del ascenso podría ser campeones o ascender de otra manera, pero la verdad que es una linda manera de quedar dentro del club, que es y va a ser un club ordenado, organizado, aparte teniendo gente de experiencia como Seba Taramasco ahí para organizar todo. También está Sebastián Verde, que la verdad que siempre estuvieron ahí en todos los entrenamientos y eso, y sabes que se va a proyectar algo lindo, y da para crecer dentro del club, la verdad. Eso es algo muy importante y lo recalqué a los chicos, porque si no es en otro lado, acá va a ser un lindo club para crecer y tenés cosas que hay algunos clubes de primera que ni la tienen, la verdad. Quique, hablaste que en el inicio del año vos estabas en un equipo de la C, Villa Teresa, si no me equivoco, corregime si me equivoco. Yo voy más un poco a lo que es el foco de el cambio de divisional, que muchas veces muchos jugadores se lo plantean y dicen, bueno, estoy para bajar a la D, no por menospreciarla, porque creo que este año es donde ha cobrado más fuerza a nivel mediático sobre todo. ¿Te costó ese cambio? ¿Te costó pasar de la C a la D? ¿Te lo replanteaste muchas veces o fue mucho más concreto por lo que es el proyecto en sí? Mirá, yo del año pasado estuve en República Dominicana jugando 6 meses, jugué Copa de Campeones allá, que bueno, jugamos contra Nashville y si llegamos a pasar, que era algo impensado y lastimosamente no pasó, jugamos contra Inter de Miami. Uf. Después me vine a Rampla el año pasado, que nos tocó descender, y de ahí, bueno, un equipo de la A me tocó ir a uno de la C. Y te comento esto porque no tuve problema de hacer un cambio de un equipo de la A a la C, y ahora de la C dejar un equipo e irme a la B. Soy una persona que se maneja mucho por de estar tranquilo, ser feliz en el lugar que estoy, disfrutarlo, y la verdad que no con eso el tema de la categoría no me interesa. Capaz que es un error mío, pero bueno, la verdad que no me cambia el tema de la categoría. Quiero trabajar tranquilo, ser feliz jugando, que es lo que me gusta a mí. Obviamente siempre uno aspira a estar en una categoría mejor, y siempre mejorar en la carrera de uno. Pero bueno, eso hoy en día, al estar lejos de mi familia por momentos en mi carrera, me ha sido pensar que bueno, lo mejor es estar feliz, estar tranquilo y trabajar tranquilo. Por eso que nunca tuve un problema de cambio de categoría. En un mundo de redes, en un mundo de mucha interacción por celular, lo habremos visto también un poco con la influencia y el peso que tiene cada uno de los muchachos que llevó Suárez al Watch Party, con todo lo que eso implica. Creo que Enrique Echeverri es uno de esos futbolistas que, a ver, no es que no tenés 4 horas TikTok por día, pero
Te he visto en partidos de la D, te he visto en partidos de la C, te he visto en partidos de la B, mirando fútbol. ¿Sos de los que te gusta analizar, te gusta ver fútbol en cancha? Sí. Yo trato de siempre ser muy objetivo, ¿no? Me parece que ahí se van logrando las cosas. A veces hasta soy demasiado autocrítico conmigo y con el equipo, pero bueno, me parece que la forma de ir superándose poco a poco, trato de siempre, hay veces que es la realidad, hay veces que no tenés tu día o no te salen las cosas y bueno, ahí te tenés que poner más corazón que nunca. Y bueno, que si no podés ganar jugando, por lo menos que sea metiendo. Yo por lo menos pienso así, que se ha cambiado la verdad a más juego el fútbol de hoy en día, pero bueno, cuando no da con una cosa hay que poner otra. Pero sí soy de analizar mucho y de ser muy autocrítico para poder mejorar día a día. Quique, muchas gracias por la charla, un placer y bueno, felicitaciones por este título con el Deportivo LSM, a vos y a toda la barra. Bueno, muchas gracias por el espacio y la verdad que bueno, está toda la banda muy contenta de agradecerle por este espacio y bueno, estamos en contacto y a las órdenes para lo que sea. Enrique Echeverri, uno de los referentes del Deportivo LSM, que ayer venció a Lifa 2-1 en su complejo y se coronó campeón de la Divisional D, ocupando el primer cupo de ascenso a la Primera División Amateur. Vamos a hacer la segunda pausa en esta edición de Ascenso Directo que pone al aire Martín Terra por las radios, por la 810 AM, la 92.5 FM y por el streaming lo pone al aire la señorita Montserrat Cabrera. Está Tomás López en la producción general, está Paulina Ramos en la labor de redes sociales, todo el equipo de Ascenso Directo trabajando para ustedes. Hacemos la pausa y ya seguimos. 11:05 en toda la República. Seguimos haciendo Ascenso Directo para El Espectador Deportes. Los invitamos a participar de los debates que hemos planteado en estos primeros bloques. Por supuesto, lo que charlábamos recién con Quique Echeverri, el ascenso del Deportivo LSM a la Primera Amateur es uno de los temas, pero además el empate entre Atenas y Deportivo Maldonado es otro. Así que 091-812-810, 091-812-810 para que puedan comunicarse con nosotros, dejar su mensaje, charlar de lo que ustedes quieran del fútbol de ascenso, por supuesto. Si llega algún mensaje de Peñarol Nacional, lo vamos a leer. Como siempre, no se va a censurar a los oyentes, pero principalmente del fútbol de ascenso, que es lo que nos compete en la mañana de hoy hasta el mediodía por El Espectador Deportes. Y además quiero escuchar, sobre todo a los hinchas de Atenas, sobre todo a los hinchas de Deportivo Maldonado, qué sensaciones les dejó estos primeros 90 minutos entre los equipos del departamento. Para charlar de ello también, vamos a hablar con el volante de Deportivo Maldonado, con Lucas Núñez, a quien le agradezco estos segundos para Ascenso Directo. ¿Cómo andas, Lucas? Bienvenido. Buenas, ¿cómo andan? Buen día para todos. Bien, muy bien. Bueno, lo primero es preguntarte cómo estás. Ayer saliste lesionado muy temprano en el partido y quiero saber si ya te dijeron algo, si estás con la pata para arriba, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la mañana posterior al partido, a un partido que no pudiste culminar? Bueno, sí, nada, hoy un poco mejor. Yo vengo arrastrando una pubalgia ya hace 2 meses y bueno, el partido pasado allá con Colón aguanté todo el primer tiempo, casi la mitad del segundo, y este partido me cinché un poco antes, así que bueno, tuve que salir, pero sí, vamos evolucionando un poco más. Hablábamos hace un ratito de la pubalgia como lesión, justo en el primer bloque, de que además de ser crónica la pubalgia, que es lo que genera la mayor preocupación en ustedes los deportistas, es una lesión que molesta para moverte, para correr. ¿A vos qué te genera? ¿Qué te pasó ayer en el momento? ¿En qué momento lo sentiste y dijiste, hasta acá llegué? Sí, Nicolás, que es bastante incómodo. No, fue una jugada, creo que no sé si me da Petrico, me no sé. Y bueno, tengo que estirar la pierna para cubrir la pelota. Y en ese momento ahí ya me tiró ahí la zona del autor y del PUI. Pero bueno, vamos a ver cómo trabajamos esta semana y tratar de hacer todo lo posible para llegar. ¿Te tenés fe para llegar para el sábado? Y vamos a ir viendo cómo se da la semana. Esperemos que sí. ¿Cómo es la ansiedad? ¿Cómo juega la cabeza? Porque imagino que es el partido que todos quieren jugar y nosotros hablábamos, por ejemplo, recién del Viruta Vera, viste que está lesionado en Atenas y que no llegó para el partido de ayer, y yo decía, el Viruta, conociéndolo, va a querer jugar hasta en muletas el sábado, y conociéndote a vos también, vas a querer jugar aunque estés en silla de ruedas, vas a sentarte en la mitad de la cancha. Sí, Nicolás, son partidos que queremos jugar todos, todo el año trabajando, laburando para
para estar hoy acá, y con el condimento especial de que bueno, es una final clásica, y hay, el otro día ayer había un ambiente hermoso, y seguramente se repita este sábado. ¿Cómo lo viste el partido? ¿Qué sensaciones te dejó el partido? Nosotros todavía no podemos definir a quién le conviene más el punto, para quién fue mejor el punto. ¿Vos qué pensás del partido? Bueno, creo que el punto no le sirve a ninguno. A ninguno. Claro. Nosotros nos fuimos con buenas sensaciones, creo que fuimos más protagonistas, me dio la sensación, pero no, obviamente fue un partido cerrado, era un partido de detalle, obviamente ya sabíamos y lo hablamos en la previa que eran 180 minutos, que no se definía nada ayer, entonces no, en líneas generales creo que nos vamos con buenas sensaciones, hay que seguir trabajando, tenemos que seguir puliendo cosas, pero creo que va a ser un partido igual de parejo el sábado, ambos se van a cuidar, ambos vamos a tratar de lastimar, así que nada, creo que va a ser un partido bastante parecido. ¿Dónde estuvo la clave para que ayer, por ejemplo, no les pudieran hacer un gol? Porque conociendo a Gabriel, siento que también es importante, y lo hemos hablado acá con él, es importante para él y para su esquema táctico el arco en cero. ¿Por qué crees que ayer no pudieron vulnerar su defensa? No, sí, es verdad. Gaby hace bastante hincapié en la solidez defensiva. Justo ayer el Colito tuvo que jugar en lugar de Tormo, que no es su puesto habitual también. Pero no, creo que, a ver, todos tenemos bastante claro lo que pide Gabriel, entonces, digo, al que le toque, tiene las cosas claras y ayer creo que más allá de lo que intentamos hacer, se vio un equipo bastante unido. Creo que eso fue la clave de todo, me parece. Todo momento había varios jugadores que ya estaban medio acalambrados al final y en todo momento corriendo y cinchando y todos juntos. Creo que en esta instancia es lo que más rescata. ¿Cómo lo viste a Sebastián González, que entró por vos? No, Seba es un animal. Una bestia, ¿no? Ayer fue un partidazo, se lo dije después en el vestuario. No, para mí es un jugadorazo, un jugador muy completo, mucha marca, muy agresivo y ni que hablar que nos da mucho también de juego. Recién hablábamos del plantel de Deportivo Maldonado y conversábamos de esto de que es una mezcla de experiencia con juventud, pero los futbolistas jóvenes de Deportivo son jóvenes con experiencia, decíamos nosotros, son jóvenes con muchos partidos en primera. Vos corregime, vos tenés 24, corregime si me equivoco, y tenés un montón de partidos jugados con la camiseta de Deportivo Maldonado. Entonces, eso también les da otro aplomo a la hora de enfrentar este tipo de distancias. ¿Cómo se sienten ustedes con ese plantel? ¿Qué sensaciones les deja esa mixtura que tiene el equipo de cara a este tipo de distancias, que son difíciles y que no son para cualquiera? Sí, bueno, a ver, se mantuvo medio que la base del plantel del año anterior, creo que también es importante porque digo, ya nos conocemos, y sí, como dices tú, hay mucho jóvenes con talento también que están haciendo sus primeras armas. El otro día, ayer en el banco, había muchos jugadores del club, y sí, también, o sea, jugadores de jerarquía, el caso de Hernández, bueno, Tealde, que llegó a los 200 partidos, creo que hay mucho sentido de pertenencia, y bueno, me parece que eso en esta clase de partidos tiene un plus. Bueno, yo hoy, hablando de vos, yo dije 100, me quedé corto, son casi 150 partidos con Deportivo, ¿no? Sí, no lo tengo muy claro, la verdad, pero a fines del 2024 llegué a los 100, así que sí, ya debe andar por ahí, capaz. Es un gran número, repito, para un futbolista joven, y eso también a vos te da... 142 en Deportivo Maldonado. Un disparate. Yo dije 100, me quedé, pero corto no, cortísimo. Pero también, porque a ver, uno lo entiende en el caso de, no sé, Tealde, que uno dice, bueno, hace muchos años que está en el club, un referente, llegó grande a jugar a Deportivo, etcétera. Pero de vos con 24 años uno no dimensiona que tenés casi 150 partidos en primera con Deportivo, entre primera y la B, pero digo, en el primer equipo de Deportivo. Eso también a vos te imagino que te debe dar la cabeza de ya saber cómo afrontar todo tipo de situaciones, porque te ha pasado de todo con Deportivo ya.
Sí, bueno, yo obviamente hice toda la formativa en el club y yo soy ahí de la casa. Mira, no tenía el número claro, así que le agradezco. Pero sí, yo tengo un sentido de pertenencia con el club y ni que hablar que a mí me mueve mucha fibra estar en este momento. Me muero de ganas de obviamente de jugar este tipo de partido y de volver al club a donde merece, porque bueno, como dices tú, pasé mil batallas con este equipo y quiero devolverlo a donde merece. Lucas, te quería hacer una consulta a nivel deportivo. ¿Qué diferencia táctica nos podés comentar? Nos transmite hoy Dinoia con respecto a lo que era Piñeiro. ¿Hubo un cambio táctico de parte de ustedes? ¿Lo sintieron? ¿Y cómo repercutió en el plantel? Y para que le cuentes un poco a la gente cómo fue ese cambio, esa variante. Bueno, creo que Gaby por ahí pide un poco más de simpleza. Y bueno, y un poco más de claridad quizá a la hora de jugar. No pide nada raro, la verdad. Le da bastante libertad a los jugadores en mitad de cancha en adelante y creo que está bien que se las dé, porque hay jugadores de mucha calidad en este equipo. Caso Espíndola, Chingo, bueno, Cartagena. Que me parece bien, y creo que es un arma que tenemos, que ellos tengan esa soltura para jugar y esa creatividad. Y bueno, en el caso de la defensa, no, creo que un poco más de lo mismo. En su momento, cuando llegó, hicimos marca en zona, que eso cambió. Uh-huh. Ahora ya es más mixta, pero porque también lo fuimos hablando con él, que nos sentíamos un poco más cómodos quizás tomando el hombre, y bueno, se dio un poco él y seguimos un poco nosotros, pero no, a ver, creo que este equipo, el cambio más grande que tuvo fue el cambio anímico. Como te dije, creo que estamos en un momento, en una instancia donde el grupo saca este tipo de partido, y es el momento en el año en el que el grupo está más fuerte. Entonces yo sinceramente, se lo digo siempre a los muchachos, me agarro de eso, porque este tipo de instancias lo ganan los equipos. Hoy por hoy, ¿se sienten más cómodos con el planteo de Dinoia que de Piñeiro? Difícil decirlo también. No, pero a nivel, te lo digo porque para que no suene como que entre la espada y la pared. A nivel deportivo, obviamente, hoy en día está en una situación definiendo un playoff, y a veces pasa que hay un planteo de un técnico que puede ser más ambicioso, que no se te da, y de repente viene otro, cambia, es más estable o más defensivo, por así decirlo, un poquito menos. Inclusive para las características personales de uno. Ahí está, desde ese punto de vista lo digo. Si hoy en día les quedó más cómodo para esta definición el estilo de juego que está planteando Dinoia comparado con el Piñeiro que arrancó. Sí, quizás sí, porque un poco más simple, como te digo. Y bueno, pero mira, Gaby sinceramente hace mucho énfasis en todo lo que es actitud, contagio, todo eso que por ahí habíamos perdido un poco en el último partido con Martín. Yo creo que ahí está el cambio más grande que tuvo este equipo. Lucas, gracias por este ratito para charlar con Ascenso Directo, un placer. No, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes siempre. Lucas Núñez, el volante Deportivo Maldonado, que ayer tuvo que dejar la cancha muy rápidamente por esta lesión que contaba. Fue una baja muy importante para Deportivo, por más que Sebastián González entró y hizo un gran partido también. Y yo repito lo que decía con Vera. Núñez lo va a jugar el partido que viene. Sí. Esté como esté, o por lo menos lo va a intentar. Después te recuperás, tenés tiempo para recuperar. Sí, claro. Ahora, interesante. Tienen una sola bala los dos. Interesante, le quise preguntar, porque recuerdo aquel partido que hicimos en el Francini, Deportivo Maldonado, no me acuerdo si fue. Con Albion. Con Albion. Que vos decías, Iván, Dinoia tiene un estilo de juego no tan seductor como el de Piñeiro, y se veía mucho más defensivo. El cambio de Noble más al doble 5 era una variante que... Bueno, ese día marcó en zona, ¿te acordás que hablábamos de la marca en zona? Y viste lo que cambia, que para nosotros había perdido un poco, tal vez, de estilo, un poquito menos seductor, menos atractivo el fútbol Deportivo Maldonado de Dinoia, y él plantea a Lucas que al revés, sintieron un cambio, sobre todo de lo anímico y demás, que los impulsó a esta definición. Lo que es estar de un lado de
digamos, del análisis del análisis, y el otro el interno, que sabemos que obviamente cuando sale un entrenador y entra otro, puede ser bueno, puede ser malo, repercutir dependiendo de cómo sea. Pasó con Tacuarembó, Sí. de que se fue Fuentes y cambió capaz para un poquito más para abajo, increíblemente. Y a ellos le pasó al revés. Ayer habló Julio Fuentes Sí, en la Luis. previa del espectador con los compañeros, dejó algunas frases a su estilo, muy polémicas, pero también sincero, ¿no? Muy sincero siempre Fuentes. Él es muy directo. Muy directo, muy sincero, sin mayores problemas en decir lo que piensa. Y eso siempre se valora en un entrevistado, porque a veces nos quejamos de los que tienen cassette. Bueno, no nos podemos quejar en este caso de los que no lo tienen y deciden decir la verdad. Se mostró muy molesto con algunas situaciones tras Sí, su salida de Tacuarembó. Y bueno, y dejó algunas frases contra el público de Tacuarembó que a uno le pueden Y bueno, sí. Y Resonar. ahí. sí, porque yo creo que el público lo acompañó mucho a Fuentes hasta cierto punto y acompañó mucho a su equipo y se sentía muy identificado Yo- con su equipo. yo la verdad que no si me hay quería algo ver. que no le falló a la gente de Tacuarembó este año fue el público, pero bueno. Yo no me quería calentar ayer, no me quise meter. Hubo un cruce con Colombo y Fuentes. No me gustaron para nada las declaraciones de Julio. Para nada. El cruce con Colombo se da porque son dos Y es potencias. natural. Dos potencias se saludan. Ya estaba más cantado que Elena, ¿no? Sí. Ya se sabía que iba a pasar eso. De todas formas, a ver, los dos con mucha altura, no es que discutieron No. al aire, ni mucho menos al contrario. Los dos debatieron con mucha altura. Ya es la segunda vez que pasa esto. Y es verdad, es cierto que la otra vez que había hablado acá al aire también. Porque también Julio es temperamental. Pero repito, ayer dejó algunas frases fuertes, por lo menos, de su salida de. Te pregunto, para la gente que no pudo sintonizar ayer la transmisión y que está ahora en vivo, dos titulares de lo que dijo Fuerte. Bueno, a mí uno nivel que me general. quedó resonando fue cuando Nico le preguntó si había sentido en algún momento la presión de Tacuarembó por ascender, y él dijo algo así como: ¿qué presión puede tener Tacuarembó? Son 4 mensajes en Facebook y 2 periodistas, dijo Ufa. Fuentes. Esa me quedó Claro. resonando porque la verdad, yo repito, Claramente Tacuarembó- hay una molestia con el club, ¿no? Evidentemente, O sea, él- evidentemente. Después ¿Eso otro sin ninguna duda? el que me gustó mucho, por lo menos a mí, cómo respondió Julio a Colombo, fue cuando Nico le preguntó justamente que cuando hay una mala racha, de la mano viene el cambio de entrenador, y Julio le dijo, ¿qué mala racha? Y Nico le respondió, y bueno, perdiste 9 partidos seguidos, o sea... Tuvo 9 ganaste partidos sin ganar el 9 equipo. partidos sin ganar en el Sí. campeonato, se entiende que te hayan cambiado. Y Julio responde, no, gané 2 por Copa Uruguay en el medio. Y Nico ahí le contesta. Y dice, bueno, pero el objetivo de Tacuarembó no era la Copa Uruguay, sino el ascenso. Sí. Y Julio ahí le contesta, bueno, el objetivo de Tacuarembó a principio de año era no descender. Y mirá cómo estamos ahora. Y nosotros lo pusimos segundo, tercero todo el año y ganamos en competencia. Que eso es una realidad. Uno puede caerle más pesado, menos pesado la frase de Fuentes por su manera de comunicar, Pero es la realidad. pero eso es una realidad. Es que te pongo Eso un es una ejemplo. realidad. Te pongo un ejemplo y si querés uso Tacuarembó justamente para mencionarlo. Capaz que al inicio el objetivo que le dieron a Julio Fuentes era no descender, vamos a suponer, no recuerdo ahora el objetivo. Tal vez era el ascenso. Pero en cualquier equipo que no sea el ascenso, o sea, simplemente mantener la categoría, tratar de reforzar lo que tenés hoy en día a nivel deportivo para tal vez un año siguiente meterte. Y de repente vas escalando. Estás en zona de ascenso directo hasta las últimas 2 fechas, te pongo un ejemplo. Y de repente no se consuma ese ascenso directo, vas a playoffs, perdés. Y lo que en su momento tenías un objetivo muy por menor, puede ser un batacazo a nivel de que se fue dando los resultados para tener un objetivo aún mayor y caes. Claro. Y capaz que a Tacuarembó le pasó un poco eso, de que Bueno, el objetivo eso era dijo tal, Fuentes. de repente salió campeón de Del competencia. del competencia, se aseguró su lugar en playoff, no arrancó bien la segunda fase, se fue dando una situación de esos partidos que mencionábamos, de que no ganaba, y realmente fue un cimbronazo de vos. Bueno, Julio Estamos dijo para eso esto ayer. y caímos. Julio dijo eso ayer. Si yo hubiera estado sexto todo el año no me echaban. Yo creo que el problema de Fuentes, que son muchas veces, son cosas que no se hablan porque en definitiva no dejan de ser subjetivas y no dejan de ser una especie de trascendidos, como pasa con Bielsa y la selección, que Sí, creo que sí. es mucho más real. Pero real, creo que el tema con Fuentes, como el tema con Corujo, como el tema con otros entrenadores, es que llega un punto que de tanto tirar la piola se corta. Claro. Entonces, Con los Lo- jugadores, digo. con los jugadores, a ver, los técnicos que no quiero desconocer la parte táctica de Fuente, pero los técnicos que son principalmente reconocidos por
todo lo que es motivación, por lo que es llegar al jugador, por gritar, por la envergadura, por estar presente, por ser personalidad, cuando en estos momentos está jugando un poco de Gardiñación por acá. Son técnicos que llega un momento que tirás de la piola y se corta, y cuando se corta no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás porque el jugador ya no te responde igual. Y son muchas de esas cosas que a veces los entrenadores les cuesta ver, les cuesta tener esa autocrítica para decir, muchachos, ya no le llego al jugador, ya no le estoy llegando al que me está representando en cancha porque no me fuma más. Y está bien y es parte del fútbol como de la vida en general. Largalo que lo peleamos. No, Gallotra está presente como todos los años. En cualquier trabajo pasa eso, no solo en el fútbol. Lo que pasa es que en el fútbol nosotros vemos el resultado del día a día los fines de semana. Nos sentamos a ver a X equipo y sabemos, mirá, estos tipos. Ahora, también es una realidad y se ha sido discutido por todo el tema Bielsa y selección. El futbolista es un profesional. El futbolista es un profesional que tiene que dar el máximo, te caiga bien el entrenador, te caiga mal el entrenador, te convenza la idea, no te convence la idea, vos tenés que salir a dar el máximo. Y sea la selección uruguaya, o sea, Tacuarembó, está representando unos colores, un escudo que merecen el respeto. Ahora, yo no creo nunca que los futbolistas de Tacuarembó hayan bajado el rendimiento por un problema de convencimiento con Fuentes. Lo que pasó fue que al equipo le agarraron los puntos. Es una cuestión más futbolística. Al equipo de Fuentes le agarraron los puntos. Ya todos sabían cómo jugar al equipo de Fuentes y encontraron flaquezas. ¿Por qué el equipo no ha perdido tantos partidos? Porque Negoyenó era muy fuerte, una localidad fuertísima. Jugaba con el pasto así. El viaje. No te dejaban entrar a la cancha. Cuando entrabas a hacer el calentamiento te regaban la cancha. Todas esas cosas que pasan y que todos lo sabemos, que no estoy diciendo nada, que pregúntele a cualquiera que haya sido visitante en el Goyenola en los últimos 6 meses, y vas allá y es como ir a jugar al Bernabéu, y sí, alguna forma tenés que tener de que la localidad sea fuerte, y aún así, tuvo 5 partidos sin ganar en el Goyenola, porque empató 5 partidos seguidos. Es que es un combo, no deja de ser un combo donde lo futbolístico es lo más palpable, lo que más se ve, y es verdad que le agarraron los puntos al equipo de Fuentes como puede pasar, como suele pasar en muchas como ocasiones. Le pasó a otros entrenadores, le pasó a Corujo, le pasó a Viñeri, le pasó a Santín, que le empezaron a leer los partidos y perdió puntos importantes. Les pasa. Para mí le pasó en un momento a Bogosian, en el campeonato, que le estaba costando ganar porque los equipos entendieron cómo jugarle a Albion. Es que hoy en día, a ver, con todo el tema de las cámaras que hay por todos lados, la grabación que hay por todos lados, el scouting, el estudio, es mucho más fácil poder interpretar lecturas de juego de rivales. Lo que tenés que fortalecerte vos como entrenador es tener las herramientas o ser muy agresivo con tu idea de juego. Te voy a contar una antes de la tanda. No puedo dar nombres. Ahora que dijiste herramientas, me acordé. A ver. Hay dos entrenadores que son, o que eran muy amigos. Muy buena relación. Amigos, Amigos. Que jugaban entre sí el fin de semana. Resulta que entrenador del equipo local va a practicar a su cancha y de golpe ve que hay un dron en la práctica y dice, mirá. ¿Estamos hablando de la B? La B. Mirá, dice el scouting, el cuerpo técnico trajo un dron, no sé cuánto. Entonces termina la práctica, no pasó nada. Termina la práctica y va y le dice a su analista de video, che, las imágenes del dron esa que estaba volando, ¿qué dron? No, el dron ese que estaba... Mío no es. Era del equipo de su amigo que había espiado la práctica con un dron. ¿Sabes cómo terminó ese partido? ¿Cómo? Ganó el equipo del dron 1-0. Ahora en el corte le cuento, pausa. Con equipo absolutamente diezmado arranca el último bloque de ascenso directo. ¿Por qué? Varias pubalgias. Sí, ¿por qué? Porque llegaron los bizcochos en la tanda, entonces ha desaparecido el equipo de ascenso directo. Ahí se acomoda un Alejandro Echegoyen en el fondo de la imagen. ¿Cómo limpiamos la? Monse, no me enfoques. Está, sí. No, enfocalo. Ahí está Echegoyen, desayunando. Te voy a dejar acá, Gracias a la... Sí, te lo agradezco de corazón. Gracias a la gestión, como siempre, de un Nicolás Andrés Musetti que está invicto. Nunca llegó antes de ser el último, entonces siempre tiene que traer los bizcochos. Lo pero peor bueno. fue el mensajito en WhatsApp hoy. ¿Quién pone los bizcochos? Estoy llegando a -5. No, miento, -10. Usted sí. Y me llega un mensajito de queso. Dale, por favor. Raro. Ya llegó Musetti. Raro. Y resulta que no. Llego y no está por ningún lado. ¿Quién pone los bizcochos? Dijo Musetti. Y vos, maestro. No, ¿Sí? y lo peor que después andaba, Hacemos colecta, alguien dijo. que me transfiera, hacemos colecta, pero Un andaba. monstruo. Vine a las 9 de la mañana, me comí 1 hora acá al pedo. Bueno. y voy a pagar el bizcocho. Bueno. No, esto no,
No, No, y si encima flaco, comer Si yo al lo aire, dejé no. ahí, Claro. si yo lo dejé ahí, Bueno, vamos a ponernos serios en este último bloque de Ascenso Directo. El que En un pase ratito lo que viene... quiere. En un ratito viene la previa de la previa a las 12 del mediodía con todos los compañeros y después a las 2:30 de la tarde la previa desde el Estadio Campeón del Siglo para desembocar a las 4:30 en el relato de Rodrigo Romano, en el comentario de Federico Huizán y de Diego Muñoz para el partido clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo, pero nosotros seguimos con las repercusiones de lo que nos dejó el empate de ayer entre Atenas y Deportivo Maldonado en el campus municipal Domingo Burgueño Miguel. Recién habló el volante de Deportivo Lucas Núñez. Es el momento de saludar al entrenador del Club Atlético Atenas de San Carlos, Juan Carlos Carrasco, a quien le agradezco estos minutos para Ascenso Directo. ¿Cómo andás, Juan Carlos? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Encantados de recibirte, de poder charlar contigo un ratito. ¿Cómo es un domingo post partido de rutina para un entrenador como vos? No, aprovechando después de todo el partido de ayer, la adrenalina, todo lo que te deja el quedar, yo al menos en mi caso quedo bastante el plafón bajo, como se dice, te baja todo eso que viviste y quedas un poco desgastado, pero renovándonos y por supuesto que en mi caso pudiendo compartir con mi esposa, con mis hijas, con la familia, aprovechando cada minuto porque en este caso nos tocó ir hacia el este y bueno, hay días que no estoy con ellos y bueno, aprovechando al máximo cada minuto, ¿no? Aprovechás el día siguiente para desconectar un poco de todas las tensiones del partido, ¿no? Vos sabés que desconectarse no, Imposible. en mi caso no, sí, porque siempre estás, yo qué sé, reviviendo el partido, reviviendo la semana, evaluando, planificando, viendo distintas posibilidades. El entrenador es muy difícil que se desconecte, ¿no? Estás continuamente buscando el cómo mejorar, bueno, diferentes, yo qué sé, viste, posibilidades que el equipo, que el plantel nos puede brindar, el jugador, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos como armando un poco el crecimiento de la semana para encarar el próximo partido. Entonces te desconectás por de a rato, pero bueno, mi familia por supuesto que está acostumbrada. Claro. Y aprovechamos ahí los momentos que podemos estar juntos y bueno, pero es un poco eso. Ya están curtidos después de tanto tiempo, imagino, la familia. Sí, bueno, y también, viste, uno se esfuerza a veces para que no sea el centro todo esto, ¿no? O sea, pues la vida, tenemos bueno, mis hijas, el estudio, mi señora, nuestras situaciones, ¿verdad?, familiares y que no sea el centro siempre la parte de fútbol, ¿no? Entonces, un poco luchamos contra eso. Recién hablábamos con Lucas Núñez y le preguntábamos quién de los dos se había ido más conforme con el empate y dijo, y yo creo que ninguno. ¿Con qué sensaciones te fuiste ayer del campus? Bueno, en primer lugar, digo, la valoración de lo que hicieron mis jugadores, lo que hizo Atenas. Era un partido para nosotros bastante complicado porque todo el contexto de una final, todo lo que eso implica, lo que está en juego, somos seres humanos y la presión existe, lógicamente. Nos enfrentamos a un rival que viene en crecimiento, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un jugador que está en un gran nivel como Noble, encontró un crecimiento de yo, al menos analizando los últimos partidos desde lo físico y lo futbolístico. Y bueno, nos encontramos ante un equipo en esa alza, ¿no? Entonces, nosotros veníamos de una llave que Tacuarembó, la verdad que por un momento nos superó, nos costó muchísimo poder encontrar el juego, acercarnos un poco al nivel que veníamos mostrando, y era un partido en ese sentido de mucha expectativa en cómo íbamos a responder. La verdad que el primer tiempo nos costó un poquito, por momentos fuimos superados, pero pudimos controlar bastante a Deportivo. Por momentos pudimos fluir, pudimos conectarnos con la pelota, en nuestro juego, en la construcción del juego. Y yo creo que en un segundo tiempo en el cual, si bien nos costó un poquito el comienzo, los primeros minutos,
pero después la verdad que el equipo me gustó mucho, de todos los aspectos. En lo físico era un poco la que yo veía que el equipo se nos caía un poco sobre el final, sin embargo terminamos con un gran esfuerzo, con una agresividad idónea de querer llevarnos el partido. Mejoramos muchísimo en la construcción con la pelota, con el juego, conectamos, generamos algunas situaciones que trabajamos en la semana, no tuvimos finos, faltó un poquito de precisión, pero la sensación fue en ese sentido de contento, agradecido a los muchachos por la entrega, por la convicción que por los últimos minutos el equipo llevó o nos transmitió eso a nosotros y a la gente, y con la sensación lógicamente de ese sabor amargo del gol que convertimos. Y bueno, en este caso, en otras situaciones el VAR nos jugó a favor, en este caso tengo entendido, yo no lo vi bien con detenimiento al gol, pero tengo entendido que fue por decir de alguna manera, por una uña, está ahí en el trazado de línea adelantado, y bueno, nos quedamos ahí con esas manos vacías, que podía haber sido algo muy bueno e importante para nosotros para lo que es el partido de vuelta, ¿no? Estuvimos todo el primer bloque nosotros debatiendo sobre qué puede pasar el sábado que viene, cómo preparan los entrenadores. En la cabeza de ustedes está que puede ser un partido de 120 minutos. ¿Cómo se prepara eso? ¿Cómo planificás una semana sabiendo que podés tener un partido largo, no, larguísimo? Sí, tal cual. La verdad que y más con yo la otra vez hablábamos sobre eso, que con los compañeros de trabajo, que el ritmo de hoy día, que es un fútbol mucho más intenso que quizás algunos años atrás, te está quedando largo, ¿no? Para los jugadores, porque es otra intensidad la que se juega hoy día, y otra dinámica, y bueno, queda un poquito largo, sí, bastante desgastante, pero va a ser clave, bueno, cómo llegamos, por supuesto, lo anímico, lo físico, por supuesto que es muy importante en este aspecto. Y después ahí va un poco la visión del entrenador, ¿no? La intuición, la estrategia en cuanto a saber manejar bien los cambios, porque ver dónde el equipo se va desgastando y poder poner pierna fresca, sumado a que se aplique a lo que necesitamos, va a ser clave, por supuesto, si nosotros, Dios mediante, logramos convertir, y bueno, ver cómo manejamos ese aspecto, si cuidamos el resultado, si estamos para más, pero va a ser clave el jugador de refresco, de ingreso, que nos pueda permitir en cada zona de la cancha pierna fresca para poder llegar a donde se dé ese empate, estar en partido, ¿no? También te traslado otro tema de debate del primer bloque. Yo decía que, conociéndolo, el Viruta Vera va a querer jugar en muletas igual el partido. Si fuera por él, se mete en silla de ruedas, va dentro de la cancha igual, y él está y juega porque es un animal competitivo. ¿Cómo está el Viruta? ¿Qué tantas posibilidades tenés de contar con él el sábado? Bueno, Diego sin duda que está haciendo todo lo humanamente posible, ¿no? Para llegar. Es un jugador un gran profesional, está muy comprometido con Atenas, con nosotros como cuerpo técnico en la idea futbolística, es un jugador muy importante, pero claro, nos encontramos con estas limitaciones humanas que queremos, pero bueno, se va dilatando un poco que él esté bien, y él quiere estar bien para poderle aportar. Sabe bien que la mejor manera de estar, o sea, de aportarnos, es estando lo mejor posible. Y en eso está, trabajando con mucha minuciosidad, con cuidados, y ojalá que esta semana sea una semana que le pueda responder ahí toda la parte de la zona afectada, y él pueda ir mejorando de a poquito. Y bueno, por supuesto que él estando bien es un jugador muy importante para nosotros, y ojalá que podamos contar con él, ¿no? Juan Carlos, a vos cuando te toca tomar el mando, la dirección técnica del club, ¿con qué te encontraste, tanto anímicamente como futbolísticamente? ¿Cómo estaba el plantel? Recordar que el equipo
cuando vos llegaste venía ya de tener 2 entrenadores, era un momento en el que se tenía que pegar un volantazo rápido si quería estar hoy en esta final. ¿Qué te encontraste, mejor dicho, perdón? ¿Y qué cambiaste vos rápidamente sabiendo también que estaban a contrarreloj? Sí, yo creo que es un equipo, es un buen equipo que pudieron conformar un plantel interesante, con jugadores importantes, como recién nombramos a Diego Vera, después logran sumar a Toco Maldonado, porque tiene 1000 batallas en la B, una gran trayectoria. Hay un jugador importante como Rodrigo Viera, jugadores jóvenes, Ramiro Quintana, que tuvo un buen año, hay algunos jugadores jóvenes con buen potencial, y yo creo que el equipo dio batalla, ¿no? Dio pelea, fue un equipo duro en todo el año, por momentos logró mantener una estabilidad, una regularidad, quizás no sé si tanto en el juego, pero sí en resultados, y bueno, y le permitió estar ahí en la pelea, ¿no? Creo que en la llegada nuestra ahí justo le toca ahí un poco caer en cuanto a lo anímico y en el rendimiento del equipo. No se le dieron los resultados. Tengo obviamente un respeto muy grande por Edgar Martínez, que muy querido, y bueno, lamentablemente por a veces las urgencias, la necesidad de los clubes toca esto, ¿verdad? Y no lo encontramos ahí con un equipo que sabía que había potencial. Estaba eso, ¿me entendés? En el ambiente, por decir de alguna manera, de que el equipo tenía cómo y con qué, pero se encontraba con distintas adversidades, que el equipo no estaba fluyendo, que el equipo no estaba renovado, que había un cierto pozo anímico, que a veces a nosotros también nos pasa, mismo en los juegos, ¿no? Que ellos trabajamos mucho sobre eso con los muchachos. Y bueno, había que renovar esa ilusión, había que renovar una inyección anímica, desde lo que se estaba en juego, desde el potencial que había, y bueno, y en el caso de nosotros, de la propuesta futbolística, poderlos convencer, poderlos de alguna manera alinear. Yo les decía a ellos que lo clave a nosotros era poderlos hacer que se enamoren de lo que uno venía a plantear, ¿no? De la idea futbolística, de cómo trabajamos en la semana, y bueno, y armar un convito de todo eso, y bueno, y ellos convencidos, no iba a haber ninguna duda de que el equipo iba a mejorar, que iba a crecer. Creo que lo que yo le veía a este equipo era que necesitaba un poco más de herramientas a la hora de tener la pelota y construir en el juego ofensivo. Por momentos, yo los últimos partidos que vi, el equipo terminaba siendo muy directo, muy hacia adelante, a que se arreglen los delanteros, o que se lo trasladamos a los delanteros, que los delanteros solucionen, y bueno, era un poco eso, intentar con distintas herramientas poder generar en la construcción del ataque, de la parte ofensiva, más algunas correcciones defensivas en cuanto a tomas de marca, transiciones, alargar el equipo, acortarlo, relevos, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero era un poco eso, ¿no? Un poco, resumiéndote, trasladarle eso, convencer a los muchachos en ese aspecto y trabajar mucho. Y bueno, creo que por momentos se pudo hacer, y bueno, y los resultados llegaron, gracias a Dios, ¿no? Me diste el pie perfecto, porque te iba a consultar también justamente qué mantuviste de los entrenadores anteriores, y si al equipo, al plantel, a los jugadores les costó también el cambio de entrenador, y también tener algo de tu idea de cómo querías jugar vos. Todo, viste que en el año es normal, ¿verdad? Es normal tener altibajos, ¿no? Yo que sé, en una familia tenés diferencias. Seguramente en la interna habrían cosas que ajustar, compromisos, yo que sé, enfoque. Creo que eso también fue clave. Los muchachos tuvieron sus reuniones también, y bueno, y yo creo que entre todos, entre el empuje que nos da Leo Perkovich, Mesones, Matías Sena, bueno, toda la parte del club que está esforzándose, con Leo Perkovich a la cabeza, tratando de darnos las herramientas para que podamos tener para dar pelea.
creo que eso se palpa, ¿verdad? Y nada, sumando lo nuestro, el compromiso y la responsabilidad de dejar todo, de que potencial hay, capacidad hay. Y bueno, va un poco por ahí, el hecho de poder responderle a esta gente que también se brindó y apostó a poder darnos las condiciones para poder, ya sabes cómo está la B, una divisional que ha crecido mucho en cuanto a la infraestructura de los equipos, a lo económico, y para poder estar donde estamos hoy es fundamental todo eso. Y bueno, creo que los resultados se pudieron dar y bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en la pelea en esta puja por este ascenso. Juan Carlos, sumándome a la línea por la que va Facu en estas dos preguntas que te hizo, te quería consultar y me gustaría que me seas sincero. Por el tiempo de trabajo que estás teniendo en Atenas hasta ahora, hasta esta definición, a falta de 90 minutos de lograr ese tercer ascenso y el ascenso a la primera división, en porcentaje, ¿cuánto podemos decir que está el equipo de Juan Carlos Carrasco de la idea que vos querés para un equipo tuyo y debido al tiempo corto que tuviste de trabajo? El equipo, ¿en qué porcentaje está de tu idea de juego hoy? Si tuviéramos que ponerle un número. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo soy muy exigente, y no hay que matar anímicamente y hay que ser positivo. Y yo te diría con 55%. Bien, 55%. ¿Considerás que parte, entiendo que sí, es debido al tiempo corto de trabajo que tuviste hasta el momento en Atenas? Sin duda que sí. El proceso de trabajo es clave. Yo por eso siempre voy a o sea, uno tiene que responder, ¿verdad? Que el equipo muestre lo que trabaja en la semana para que los procesos puedan respetarse, sin lugar a dudas, ¿verdad? Uno tiene los resultados mandan, sin lugar a dudas, y ya sabemos cómo es el fútbol, pero el proceso es clave, ¿verdad? Y comenzar desde una pretemporada, un armado del equipo, conformación del plantel que se alinea a las características de los jugadores que necesitas para la idea, fundamental. Así que, pero bueno, ahora es esto, ¿verdad? Ahora es esto y hay que meterle con todo. Y bueno, y ya te digo, transmitir a los muchachos que la capacidad la tienen y solamente que estén convencidos y que se apliquen y bueno, y que den rienda suelta también a su impronta, a su juego también, que es importante y que es parte del juego. Así que nada, es un poco eso. A falta de 90 minutos y sabiendo lo que fue el partido de ayer de ida, y esto es una pregunta a título personal, ¿puede haber mensajito del viejo diciéndote alguna cosita que él haya visto como para aconsejar de cara a los siguientes 90 minutos? No puede con su condición, te podrás imaginar. Se sale de la vaina ahí para, como decimos de allá lo que somos del interior, que se sale de la vaina. Por dar un consejo, dar su punto de vista, lo que a veces le tengo que decir, le digo, no te olvides que yo soy, ¿cómo te puedo decir? Una creación, por decirlo de una manera, en gran medida tuya. Entonces, claro, muchas cosas que me dice, le digo, pero lo trabajamos, cuando estuve contigo lo trabajé, digo, pensamos igual. Mirá que me acuerdo, le decís, ¿no? Claro, ya lo hablamos, claro, muchas veces tengo que decir, ya lo hablamos, lo trabajamos. Y me imagino que debe haber alguna, y que si tenés una me encantaría saberlo, ¿hay alguna que él te haya dicho en alguno de los partidos en los equipos que haya estado, y después con el diario el lunes te dije, ¿alguna de esas? No, porque como te digo, yo decía... yo lo conozco no sé, lo miro y ya sé lo que piensa, o sea, claro. Yo mamé mucho de él, absorbí mucho de él, ¿viste? Yo me vine del interior, yo no jugué profesionalmente al fútbol, te podrás imaginar. Estuvimos separados muchos años por un tema familiar, ¿verdad? Y cuando yo me vine para acá, viví muchas cosas, de como jugador, como después cuando en su proceso como entrenador, entonces todos los conceptos, todo lo tengo bien clarito. Entonces, claro, es difícil que me agarre mal parado. Juan, ¿es una revancha personal para vos poder dirigir estos playoffs con Atenas después de lo que pasó el año pasado con Juventud?
Vos sabés que yo soy un tipo agradecido a Dios por todas las cosas que vivo y que Dios me prepara y me presenta. Y doy vuelta a la página. Me costó hacia el principio poderlo procesar a lo que sucedió, pero gracias a Dios me dio mucha confianza que las cosas por algo pasan. Uno tiene que aprender y evaluar y recapacitar, reflexionar de lo que posiblemente haya realizado mal. Y di vuelta a la página, enfocarse en otra cosa, en el crecimiento, en mejorar, en adquirir todo lo que ayude a darle a una idea, a una metodología de trabajo, y nos enfocamos en eso. Y sí es un regalo de Dios poder tener esta nueva oportunidad que seguramente se me quitó, pero enfocado en todo positivo, ¿viste? Todo para mejorar, para crecer y ser agradecido. Así que nada, es eso, ¿viste? Dimos vuelta a la página, es una hermosa oportunidad, pero principalmente por lo que es el crecimiento en lo que es como entrenador, por supuesto, familiar, sin lugar a duda, todo lo que lleva logros, ¿no? Logros deportivos, pero también por la gente de Atenas, por toda esta gente que le ha puesto mucho, por los mismos jugadores que se esforzaron mucho todo el año, y bueno, sería algo precioso, algo hermoso, y ojalá sea la voluntad de Dios poderlo alcanzar, ¿no? Pero solo eso. Juan, gracias por este rato, una preciosa charla que te agradecemos de todo corazón y nos vemos el sábado en el campus. No, gracias a ustedes, le mando un abrazo grande. Juan Carlos Carrasco, el entrenador de Atenas de San Carlos, hablando absolutamente de todo, de lo táctico, de lo anímico, de lo futbolístico, de lo personal, de alguna historia con JR también, que bien le sacó Vale. Después de hacerlo entrar a lo futbolístico, Vale fue a la pregunta sobre JR, pero siempre dejando cosas interesantes el entrenador que... Una cosa que omití preguntarle ahora que lo estoy pensando fue su salida de Cerrito tras 5 partidos en el comienzo del año. ¿Cómo cambian las cosas? Como perdió 5 partidos con Cerrito a principio del año, por eso se va el equipo con algunos inconvenientes con la comisión directiva y ahora está a un partido a 90 minutos de ascender a primera. ¿Quién le diría a ese técnico que en abril se quedó sin trabajo que hoy estaría a 90 minutos de subir a primera? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Qué dinámicas que son en el fútbol y mucho más en el fútbol uruguayo? Sí, las dinámicas que aparte le tuvo a mal traer, por ejemplo, lo que fue la temporada pasada, quedando fuera del cargo en Juventud de las Piedras, a falta de fechas para el desenlace final. Sí, 2 fechas faltaban para los playoffs, se clasifica con Monarris el equipo y luego asciende. Termina subiendo con Diego Monarris como entrenador este equipo de Juventud de las Piedras, que hoy, este año, con Monarris, hizo una gran campaña e igual lo echaron. Es decir, que se ve que no era una cuestión de Carrasco en este caso, sino más bien de la gente que maneja los destinos del club. Tengo 3 minutos para que digan algo de lo que vamos a ver el sábado que viene, porque ya cuando nos volvamos a ver el domingo será con un ascenso directo especial, con el último ascenso, seguramente desde Maldonado. 2-2, penales, gana Atenas. Para mí, 2-1 gana Deportivo. Musetti. Para mí está más fuerte a nivel futbolístico. Usted ya lo vio igual. Atenas, sí, yo ya lo vi. ¿Cómo ya lo vio? Ya lo vi el partido, claro. Y Sí. el de hoy a la tarde también ya lo vi. Ahora me lo va a contar igual. Está más fuerte a nivel futbolístico Atenas. Tiene más experiencia Deportivo Maldonado a nivel individual. Va a ascender Deportivo Maldonado. ¿Resultado? 2-1. Bueno, para empatar la jugada y quedar un 2-2, yo creo que Atenas merece a nivel deportivo y creo que se le puede dar si se ajustan algunas cositas y las piezas están. Creo que lo del Viruta que hablamos al principio es clave. Pero, como siempre digo, y para mí, un playoff, no importa cómo llegues, lo decía en programas anteriores, es distinto y puede pasar cualquier cosa. Capaz que a nivel deportivo decimos Atenas está un pasito arriba, pero Bárbaro. Deportivo ¿Resultado? Gracias, Ale. pero ya te dije gana Atenas. ¿Querés el minucioso? Claro, exacto. 2-1. Hoy un 2-1. clásico. Bien. ¿Y hoy? Fua. Ay, Yo repito lo mismo que dije ayer en el programa especial. Fui muy arriesgado en el programa especial. Porque soy la única persona de todo el país que ve 4 goles en el partido de hoy. Pero para mí, No, gana a mí me Peñarol gustaría 3-1. a mí me gustaría que haya goles, porque realmente Sí. esta llave es cerradísima. Tiene un 0-0, pero Escuchame. para mí gana Peñarol 3-1. Peñarol 2-0. Peñarol tiene que sacar ventaja hoy. Sí o sí. Hoy hay empate. 1-1. Ah, ya lo vio. No, tenés Yo que se lo decir. Hoy hay hubo empate. empate, tenés que decir entonces. Claro, No, pues ya lo vio. Hoy hubo empate 1-1, goles de Juan Cruz de los Santos y Nacho Sosa Bien. por parte de Peñarol. Bien, Partido de vuelta, Parque Central, 2-0 Peñarol. bien. ¿Es el nuevo Pulpo Pol?
Sí, sí. ¿Quién Para sale ahora campeón? bien invicto, ¿Quién no sale pegó campeón? una. ¿Quién sale si no campeón sube del mundo? Deportivo, escuchá, si no sube Deportivo no pegó una en el año. Terrible. Terrible. Eso es terrible. No, Aparte, no, a la- Deportivo Maldonado yo dije, La única que invocamos muchachos, fue la C. asciende directo, digo. Desde ahí, No ganó pinchó más. Piñeiro. No, Piñeiro, no ganó más Deportivo, echaron a Piñeiro. La mejor de Musetti fue cuando jugaron la final de Huracán y Paysandú. Dijo, no, Huracán 2-1, 2-0. Tranquilo. De hecho, 5-0 Cinco perdió la final increíble. 5-0 Paysandú. Duele. Qué locura. ¿Y usted Bueno, hoy tengo la sensación de que va a haber varios goles. Tengo la sensación de que Peñarol va a ganar hoy. Ujú. Y vos sabés que no la vi la película como él, no tengo esa suerte, no tengo el canal premium. Que Peñarol va a ganar en el Parque Central. Es una sensación, ¿Bien? no lo sé. No sé por qué tengo. Atrás del vidrio, ¿cómo estamos para hoy? ¿Cómo estamos de pronóstico para hoy? 2-0 Peñarol, dice Tomás, que al hacer para sí mismo. Yo también señala. dije 2-0 Peñarol. ¿Quién? Ay, estoy al aire. Ay, poncharon. Ay, hay gente nerviosa. Hay gente que casi se manda Ay, presa. avísenme. Que me acomodo el Tenés pelo. el micro de interno, si no puede decir por interno, Pauli, porque no le estoy entendiendo los gestos. Hizo No la un escucho, 1, no. pero... 1-0 Peñarol, dice Pauli. Creo que por interno. ¿Terra? A ver qué dice. 1-0 Peñarol. ¿Monse? 1-0 Peñarol. No se arriesga nadie en esta radio. Soy ¿Qué el único. No. Dice Pauli que va a ser un partido cerrado. No sé si está saliendo al aire o es por Tollback, pero ¿Qué por las dudas mufada yo vamos repito. a pegar si es el- Sí, no, bueno. quiero ser el programa Mufa ni en dope. Bueno, lo será. Ya te digo. Lo será. Es el momento de cerrar esta edición de Ascenso Directo que puso al aire Martín Terra por las radios en la 810 AM y en la 92.5 FM, que puso al aire Montserrat Cabrera en el canal de streaming. Estuvo Paulina Ramos en la labor de redes sociales. Estuvo Tomás López en la producción general. Con todo el equipo nos despedimos hasta el próximo sábado. A las 20:30, Atenas, Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado, Atenas definen el último lugar en Primera División. Estaremos en vivo desde el campus municipal de Maldonado con un gran despliegue del espectador deportes a lo largo y ancho de todo el departamento fernandino. Con gente en Maldonado, con gente en San Carlos, esperando lo que pueda suceder entre estos dos equipos y por supuesto con la transmisión en vivo desde el campus Domingo Burgueño Miguel y además en el programa el domingo a las 10 de la mañana aquí en el aire del Espectador Deportes. Ustedes se van a quedar con la previa de la previa. Muchas gracias, que pasen bien.